Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar de un tema que comúnmente ustedes me preguntan cuando me escriben por mis redes sociales y es: ¿necesitamos a un maestro para comenzar la práctica del Dharma? Y esta respuesta no es necesariamente fácil o sencilla de contestar, puesto que sabemos que en el budismo hay una diversidad bastante importante de formas de practicar. Entonces no puedo dar una respuesta específica porque no tenemos este órgano rector en el budismo el cual clasifique estos sí y estos no. Aunque ha habido cierta propensión a tratar de ver al budismo así, pues la realidad es que no, es una diversidad, y pues con esta gran diversidad que tenemos en el budismo tenemos que ser muy hábiles y tratar a final de cuentas, estudiar y profundizar un poquito antes de dar una respuesta simplona a esta pregunta. Y para esta pregunta me gustaría ir un poquito u observar al budismo temprano, en donde a final de cuentas vamos a poder encontrar el Buda y vamos a ver qué relación tenía el Buda con su sangha. La sangha, hay que recordar que es la comunidad de monjes, y también esta comunidad con el Buda, qué relación tenían con los laicos de cierta manera, ¿no? Si nosotros observamos un poquito la relación del Buda con la Sangha, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que el Buda fue claro en declarar que no dejaba una especie de sucesor, no había esta cuestión de la sucesión del Buda, porque el Buda lo que no se planteaba era un movimiento de privilegios o político, sino lo que se planteaba era una cuestión de práctica espiritual. Entonces, incluso cuando su propio primo Devadatta, que hablaré en un video específicamente de este personaje, que vaya personaje que es, le propone quedarse como con el changarro de la sangha, el Buda fue muy enfático en decir que no. Y bueno, esto ocasionaría un cisma, pero bueno, esto es otra cuestión de otro video. Entonces es muy importante tratar de observar este tipo de, de situaciones, en donde el Buda realmente no era de la idea de dejar a un sucesor. Como se le hizo la pregunta también explícitamente quién va a ser el que le va a seguir, y él fue muy explícito: ahí está el Dharma, ¿no? Y el Dharma para él, la enseñanza, era a final de cuentas la heredera de cierta manera, o la que tenía que permanecer con este estatus un poquito de representante del Buda, un poco, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esto obviamente haría que hubiera una diversificación del budismo, que hubiera mucha diversidad, que claro que como les digo, como practicantes, esto lo hace un poco complejo al budismo. Sin embargo, yo creo que es bastante sano lo que hizo el Buda. Ahora, la relación que había en relación con la sangha y los laicos también ha ido cambiando, y es muy importante cómo también en cada una de los vehículos y de las propias exposiciones de los vehículos ha cambiado esta relación un poco. Hay que recordar que en un inicio la sangha era vista como una especie de campo meritorio, que significaba: si nosotros de cierta manera ayudábamos a la sangha, ayudábamos a darles de comer, a darles vestido, a darles medicina, a esa cuestión, los laicos eran generadores de lo que llamamos mérito, que es otro video que les tengo pendiente por ahí. Pero prácticamente el laico ganaba mérito para así posteriormente tener un renacimiento mejor y poder iluminarse. Hay que recordar que la visión un poco de las escuelas tempranas era un poco más ortodoxa, y ellos sostenían de cierta manera que solamente dentro de la institución de la sangha, o siendo un renunciante completo, era como se podía, a final de cuentas, lograr el despertar, ¿no? Como laico, según esta parte, no podíamos sustentar la iluminación, sino que lo que aspirábamos era a crear mérito, a tener una vida moral, y posteriormente, en conjunción de las dos, tener un renacimiento, un mejor renacimiento, y posteriormente la iluminación, ¿vale? Entonces tenemos esta cuestión de cómo funciona como un campo meritorio. Cuando al final de cuentas llega el Mahayana, o cuando se instaura el vehículo Mahayana, y que al final de cuentas se promulga, o de cierta manera hay
este espíritu un poco de democratizar o de abrir un poco más el Dharma y hacer un poco más abierta el despertar, no solamente para los monjes, sino que realmente estuviera más cercano a los laicos. Ahí es cuando comienza, o en el Mahayana vemos realmente una dependencia hacia una figura de un maestro. Si nosotros podemos analizar, agarramos a una de las escuelas mahayanas más famosas o de las propuestas mahayanas, que es el Zen o el Chan, nosotros vemos que incluso ellos tienen un listado de patriarcas que le llaman ellos, que datan desde el Buda histórico hasta Bodhidharma, que es el que se le considera como el patriarca fundador del budismo Chan en China y posteriormente del Zen en Japón, ¿no? Entonces aquí hay una dependencia, incluso si nosotros analizamos un poco cómo se da esta transmisión, porque era muy directa de maestro a discípulo, había cosas muy descabelladas, ¿no? Y la propia historia de Bodhidharma nos puede dar un poquito de luz, cómo era la importancia de la instrucción del maestro, ¿no? Había una total dependencia del discípulo hacia la figura del maestro, ¿no? Y bueno, posteriormente, dentro del propio Mahayana, donde agarramos esta célula que es el Vajrayana o el Tantra budista, pues el Tantra budista, el Vajrayana, es una postura totalmente iniciática. Se necesita un maestro inmerso en el Tantra para poder realizar estas posturas y se den esta especie de iniciaciones para comenzar. Otra vez, otra postura dependiente de la figura del maestro. Y aquí en las propias escuelas que sostienen el Tantra hay aún más un énfasis aún mayor en relación a esta dependencia, ¿no? Incluso donde se promulgan ciertas posturas en las cuales tú tienes que observar al propio maestro como un Buda completo y perfecto, ¿no? Es parte de la metodología que ellos manejan dentro del propio Vajrayana, ¿no? Eh, entonces, si ustedes se fijan en los grandes vehículos eh, budistas, tienen diferentes aspectos la figura del maestro. Ahora, y esto a partir de aquí es un poquito mi vivencia y lo que yo pienso acerca de ello. Y claro que, como siempre les digo, esto es motivo no para que me lo crean a mí, tienen que investigar, meditar, estudiar y a final de cuentas ustedes desarrollar una postura que nutra a su propia práctica espiritual. Yo tuve la fortuna, en realidad, de que cuando entré en el budismo había un maestro, un geshe venerable, Lobsang Kedup, el cual cuando yo entré estaba recién llegado a mi ciudad. Claro que esa posibilidad no la tienen muchos en cuestión de tener a un maestro directo para que de alguna manera eh, ayude al estudio del Dharma, ¿no? También es cierto que también tuve la gran fortuna, no solamente de tener un maestro que tenía un conocimiento amplio, por ser un geshe, que es como una especie de doctorado de filosofía budista, sino también me topé a un maestro que era muy, muy abierto a mis propias inquietudes que yo traía en ese momento. En ese momento, obviamente, estaba dentro del budismo tibetano Gelupa, y yo traía como mucho interés en el budismo zen. Entonces yo iba y debatía mucho en esa cuestión con mi maestro, ¿no? Oiga, leí esto. Oiga, dice aquí el budismo zen esto, pero usted explicó la otra. No se contradicen en toda esa cuestión. Y mi maestro era muy abierto a escucharme y a tratar de establecer una relación o a final de cuentas explicarme el por qué se deban unas posturas con otras. Esto, claro que ayudó a que yo fuera más abierto y que a final de cuentas tuviera una visión más amplia de lo que era el budismo, ¿no? Y nosotros aquí, justamente aquí lo que yo creo que a final de cuentas tenemos que empezar a definir es que si nosotros vamos ahí a depositarnos en una tradición como para estudiar la profundidad o vamos a partir de un estudio un poco más amplio de las propias tradiciones budistas. Esta segunda, que ha sido la que actualmente yo trato de llevar un estudio amplio y nutrir mi práctica a través de cada una de estas, sí tiene una complejidad más porque pues uno le tiene que invertir esfuerzos
al estudio. Uno no se puede quedar con un principio básico y se acabó, sino que sí tiene que llegar a un poco a un estudio y tener una práctica sostenida para lograr nutrirse de todas las prácticas, de todas las tradiciones, o bueno, no todas, eso es muy ambicioso, sino que de cómo nos vamos relacionando y topando con cada una de ellas. En este caso, yo siempre les digo que la dependencia al maestro trae cuestiones positivas, pero si hay una dependencia en relación a no voy a practicar porque no hay un maestro actualmente, pues vamos a estar en desventaja. Estamos en una sociedad que es muy difícil tener a un maestro cualificado cercanos a nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, no podemos posponer nuestra práctica del Dharma porque pues el dukkha, la insatisfacción, el samsara está en este momento ocurriendo. Entonces esta idea de esperarme hasta que llegue un maestro o esta cuestión es absurda y creo que un poquito infantil, ¿no? En relación a esto. Otra de las cosas y una de las visiones que yo he desarrollado en cuestión del maestro es, yo digo que actualmente tenemos la posibilidad de, vean, tener un chorro de maestros disponibles a nuestra mano para agarrar y poder consultarlos directamente a ellos. Y sin olvidarnos también y siempre tener presente textos en donde sean las propias palabras del Buda. Eso ayuda muchísimo. Hay muchísimos comentarios, eso nos ayuda de cierta manera a entender, pero también hay que tender a leer directamente y estudiar directamente al Buda. Eso me ha ayudado muchísimo. Entonces yo siempre les digo, el maestro, la figura del maestro siempre está disponible. No lo tenemos que solidificar en tal o cual persona y alardear la personalidad de tal o cual maestro, sino que tenemos, al final de cuentas, a la mano la figura del maestro en todo este conocimiento que nos ha llegado y que tenemos que aprovechar por esta era de información que tenemos a la mano. También esto también lleva una responsabilidad de investigar justamente, y como les digo, siempre es una responsabilidad del practicante investigar a fondo si lo que está diciendo el maestro es verdad o no. Y también lo que el propio Buda decía, hay que recordar el Kalama Sutra, donde el Buda nos insiste en ir a la comprobación antes de creerlo nada más por creerlo. Esto es muy importante. A mí en lo personal, yo me he topado luego con algunos círculos budistas o algo así, donde prácticamente se hace un culto alrededor de un solo maestro. Y la verdad es que a mí, en lo personal, no he venido de beneficios en esa cuestión. Hubo una ocasión que en un círculo budista, les voy a platicar esta anécdota, eh, alardeaban que el maestro de esa institución había conseguido o había mandado a hacer un mantra enorme, el cual iba a aventar al mar para que todos los seres marinos, cuando pasaran por ahí, una cuestión así, se veían bendecidos por el mantra. Creo que era un mantra Undarani, no recuerdo bien, pero una de estas. Entonces, este maestro llegó al mar y aventó esa cuestión. Por lo cual yo me quedé pensando y dije, no sé, creo que un objeto extraño dentro de un ecosistema es un contaminante. Además, este mantra creo que estaba como pintado, entonces yo decía, si se escarapea la pintura, luego la pintura puede ir por el mar, y luego llega un pez, se lo come y se intoxica y se muere. Entonces, así como que digas, uy, qué bonita bendición, pues como que no. Evidentemente expresé este punto de vista, el cual no fue muy bien recibido por el círculo en el cual lo estaba exponiendo, el cual argumentaban que uno no le debe de encontrar defectos al maestro. Entiendo que estas posturas vienen específicamente de las escuelas balianas, donde tienen esta metodología de ver perfecto al maestro. Sin embargo, yo siempre pongo un warning de que no sé si nuestra sociedad, nuestra actual sociedad, el historial que tenemos también con las prácticas espirituales y el problema que tenemos del consumismo, de la ambición, monetaria y toda esa cuestión, hacen realmente sano este tipo de figuras. A lo mejor en su tiempo evidentemente funcionaron, pero yo sí cuestiono un poco que en la actualidad, en esta cultura occidental, con los valores que se tienen y cómo hemos tenido ciertas experiencias en el pasado, podamos sostener estas figuras de maestros. Realmente a mí se me hace que es preocupante, porque si cae este sistema en maestros que no son del todo muy compasivos o bondadosos, puede ser una situación peligrosa. Entonces también yo es como cuestiono este tipo de cosas. Ahora, no significa que estén mal o bien, simplemente hay que cuestionarnos si va con nuestra práctica o no esta figura
de mantener a un maestro en estas condiciones de perfección. Es cierto que estas escuelas desarrollan como una especie de guía de cualidades del maestro, el cual podemos observar, pero yo siempre digo que este tipo de guías no son infalibles, puesto que parte de la percepción de un discípulo, el cual pues se supone que apenas va a entrenar, así que digas, uy, tiene una percepción muy pulida, pues no. Entonces evidentemente esta cuestión de la visión pues de percibir al maestro pues puede fallar, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto. También en este tipo de sistemas donde el maestro es más relevante que la figura del Buda, y esto es cierto, en una ocasión cuando yo estaba poniendo mi altar, me hicieron la instrucción de que la foto del maestro en cuestión iba arriba que la del Buda. Y eso a mí me ocasionó un poco de issue, ¿no? En un principio. Ahora entiendo el trasfondo cultural y el trasfondo metodológico del por qué se hace eso. Sin embargo, como les digo, realmente yo no tuve una especie de, de conexión o vi en cierta manera estas alarmas que les comentaba anteriormente. También esto es cierto de que muchas veces cuando nosotros decimos los maestros están aquí o allá, muchas de las personas que sostienen este tipo de figuras de que el maestro es lo más importante, el maestro aquí y allá, luego nos dicen que no aceptamos nosotros a un maestro por una cuestión de ego. Y este tipo de argumentos me parece bastante interesante, porque es justamente muchas veces que a través de la figura del maestro se concretiza más una cuestión egocéntrica. Porque hay muchas veces en esos círculos, a veces hay estas críticas de mi maestro es mejor que el tuyo, es que mi maestro esto acá, acá y ha hecho acá y lo han reconocido como sabe quién acá y el tuyo no. El tuyo es un maestro laico y el mío es un maestro que desde niño ha sido monje. Entonces es como que digo, pues tampoco te da la garantía de que el hecho que tengas un maestro y que seas muy obediente a él no seas una persona egocéntrica. Entonces también hay que tener cuidado en esa cuestión y por eso yo siempre utilizo al Kalama Sutta, donde dice el Buda, tienes que ir a experimentarlo y no por el hecho de que lo diga un tal maestro contra el renombre, aceptarlo. Y esto a mí me ayuda muchísimo para tratar de tener una vida espiritual un poco más abierta, para entender un poco más la diversidad del budismo, tampoco ser exigente o criticón en el aspecto de la figura de los maestros donde se solidifica más, sino que ser un poco más abierto, pero también de otra forma ser crítico, pero constructivo en relación a estas figuras, ¿no? De estos maestros. En conclusión, como yo les digo, ustedes va a depender muchísimo de la forma en cómo ustedes van tejiendo su propia práctica espiritual. Recuerden que la práctica del Dharma es el que hace la práctica del Dharma es cada uno, no es un maestro. Entonces nosotros vamos a ir navegando a través de nuestra propia existencia topándonos con eso. Como yo les digo, actualmente no hay pretexto de decir no practico el Dharma si tenemos la posibilidad de tenemos al propio Buda como maestro, eso es importante. Hay una frase que dice Thich Nhat Hanh que a través del Dharma se palpa al Buda y exactamente yo creo eso lo mismo, que no, el maestro no es tal o cual persona, sino el propio Dharma. Podemos ahí observar al Buda y que actualmente tenemos la posibilidad de estar cercanos a las palabras del propio Buda y también de unos grandes maestros a través que se han dado en el tiempo que podemos consultar y acercarnos a ellos gracias a esta era de la información. Entonces no desaprovechemos este tipo de cosas. No seamos un poquito flojos de que decir, no es que necesito un maestro para hacer. Claro que hay guías, claro que hay personas que al final de cuentas te ayudan. Espero que Dharmatic también te pueda ayudar como en una especie de línea, pero la idea es que tú mismo tengas esta motivación de ir a estudiar, a sentarte, a leer, a investigar, a pensar, a meditar, a comprobar la enseñanza del Buda y no la dependencia a una figura externa. Me gustaría que
me dijeras tú qué opinas de este tema. Sé que es complicado, sé que a lo mejor a muchas personas que están dentro de una tradición no les parece mucho esta postura, pero me gustaría que tú comentaras aquí abajo qué opinas de este tema. A final de cuentas, somos una comunidad. Me gustaría que Dharmatic fuera una comunidad de budistas que pertenecieran independientemente a su tradición budista de donde vienen, que tengamos esta posibilidad de venir a contrarrestar puntos de vista y poder expresar de cierta manera cuál es una forma qué es lo que a mí en mi práctica personal y cada uno de ustedes nos ha funcionado de cierta manera para poco a poco ir cultivando más el Dharma del Buda. Entonces me gustaría que aquí me lo dijera hacia aquí abajo y pues yo me voy, sé que es un tema muy complejo, pero ya me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.